Estar con ustedes. Estuve en la misión de la Chicocana. Los hermanos en la Chicocana les mandan saludos. Ellos están muy bien. La lluvia que estuvo cayendo durante casi 2 meses, pues fue de mucha bendición para el campo de ellos. Están ahorita recibiendo su cosecha, la milpa, las calabazas. Entonces, pues les mandan saludos los hermanos de la Chicocana. Gracias, hermanos, porque sus ofrendas, sus diezmos nos ayudan para poder ir a la Chicocana, para poder llevar ropa, para poder llevar despensa. Entonces, hermanos, también muchas gracias, porque pues el trabajo que se está haciendo en las misiones pues también es fruto de su apoyo de ustedes aquí en Oaxaca, aquí en la iglesia local. Y vamos al libro de Romanos otra vez, y estamos analizando estos versículos, la realidad de la humanidad. Hemos visto varios puntos, una realidad en el cual toda la humanidad es todo el ser humano. Todo el ser humano es todas las personas, nosotros, los hombres, las mujeres, todos tenemos una naturaleza caída. No era así en el principio Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Podemos ver a Adán teniendo comunicación directa con Dios, pero a través de esa desobediencia que surge en Eva y posteriormente en Adán, la humanidad se corrompe, la humanidad se aleja de Dios, y esa es la realidad de todo el ser humano. Tú y yo, antes de venir a Cristo, estábamos corrompidos por el pecado, estábamos alejados de Dios, pero le damos gracias a Dios porque Él nos ha rescatado. Pero en estos versículos, antes de entrar al capítulo 2, donde ya se nos va a hablar directamente a los creyentes, a los que conocemos la palabra, a los que tenemos el conocimiento ya en nuestra mente, aquellos que ya somos cristianos y nuestras vidas han cambiado. Ahora sí viene un exhorto para nosotros en el capítulo 2. Pero en estos versículos, del versículo 18 al 32, está hablando de una manera general de cuál es la realidad de la humanidad. ¿Por qué la sociedad cada día se está corrompiendo? ¿Por qué la sociedad cada día va de mal en peor? Y nosotros como creyentes debemos de tener eso en cuenta, y debemos de fortalecernos y cimentarnos en la palabra de Dios, y recordar que nuestros ojos, ¿en dónde están puestos? En Cristo, para poder permanecer firmes. Porque la realidad es que a nuestras vidas, Satanás, por medio de la sociedad, Satanás por medio de nuestra familia, Satanás por diferentes medios va a querer destruirnos. Y si nosotros no estamos bien cimentados en Cristo, vamos a caer. Pero si nuestros ojos están puestos en Cristo, si yo estoy practicando las enseñanzas, si yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, Dios está tomándome, Dios me tiene agarrado, yo estoy aferrado a Dios y Él a mí, y no voy a ser movido, no porque yo sea fuerte, sino porque Dios está en mí y Dios no me va a dejar caer. Y vemos cómo la sociedad está apartada y está alejada de Dios, y es parte de la voluntad de Dios. Porque va a haber un juicio para aquellos que no deciden amar a Dios con toda su fuerza, con toda su voluntad. Yo espero que los que
pero en sus corazones tienen una conciencia que les dicen, oye, el mentir está mal, el que tú hagas esto está mal. ¿Y quién es el que le ha puesto esa conciencia? Es Dios, poniendo la ley en sus corazones. ¿Acaso no es tan bueno Dios, no es tan grande Dios, que específicamente en Romanos, versículos 18 al 32, Dios dice, yo me he revelado a la humanidad por medio de mi creación, por medio de todo lo que hay, para que nadie se excuse? Y luego en este versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todos aquellos que hemos venido a Cristo, hemos aceptado la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hemos aceptado a Cristo y el cambio que Él trae a nuestras vidas, y nos hemos alejado de muchas cosas que no son correctas. Pero estas personas quieren seguir haciendo lo que su voluntad les dice, lo que su carne les dice, lo que la sociedad les dice. Por eso no toman en cuenta a Dios, porque esto es una palabra muy fuerte, pero es la realidad. Para las personas que no tienen a Cristo y que no quieren saber nada de Dios, Dios no les importa. Ellos están alejados de Dios, y muchos se atreven a decir, es que Dios no existe. Ellos no están interesados en conocer a Dios. Por eso es que están apartados, por eso es que están alejados, por eso es que están disfrutando el pecado, porque no quieren saber de Dios. Dios nos ha dado todas las herramientas. Dios nos dio la mejor solución y la perfecta solución para volver a ser unido con Él, Cristo. Pero para que las personas lleguen a Dios, tienen que aceptar a Cristo. Y hay muchas personas que prefieren vivir una vida de pecado antes que hacer la voluntad de Cristo. Y esto es un reto para nosotros como cristianos, porque ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas, debemos de enfocarnos, esforzarnos en vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Cristo nos ha dejado en estas sagradas escrituras. Entonces vemos otra característica de la humanidad alejada de Dios, que ellos no aprueban tener en cuenta a Dios. Es decir, no les importa a Dios. Para ellos Dios no es nadie. ¿Qué es Dios para tu vida? ¿Qué es Dios para mi vida? Lo es todo. Pero mira cómo esta sociedad consideran a Dios como un nada. Y a consecuencia de eso, mira lo que nos dice: Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente retorcida, a una mente alejada, anormal, para hacer cosas que no convienen. Por eso es que hoy en día la sociedad va de mal en peor, porque surgen nuevas modas, nuevas cosas, nuevas formas de vivir o entender la vida, que a la luz de la palabra de Dios son torcidas, son alejadas de la voluntad de Dios, de esa voluntad de Dios que Él plasmó desde el principio de la creación. Las personas que no aprueban tener a Dios en sus vidas, muy difícilmente van a ser salvas, porque su mente está en otras cosas, empeñadas en otras cosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego nos viene una lista: estando atestados de toda injusticia. Y también, hermanos, para nosotros esta lista que vamos a ver es un recordatorio de lo que no debemos de estar haciendo. Esto lo hace la gente que no tiene a Cristo, pero tú y yo ya tenemos a Cristo en nuestras vidas. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No se te hace esto ya normal dentro de toda la sociedad? A mí me sorprendió mucho porque no sé si tú te notaste lo que estaba pasando en la ciudad de Oaxaca, pero la semana pasada, todos los días, solamente en la ciudad y a la periferia, a lo mejor Santa Lucía, Jojocotlán, que ya son de diferente municipio, pero durante una semana completa aparecía en las noticias: murió alguien, balacearon a alguien, mataron a alguien. Ya es tan común ver que haya pleitos, contiendas, muertes, que ya hay a veces las personas ya no tienen sensibilidad a lo que está pasando alrededor nuestro. Ya para la sociedad ya es normal que haya violencia, que haya agresiones, que haya muerte, porque la sociedad se acostumbra al pecado. También es algo bien interesante en nuestras vidas, porque si nosotros le damos paso al pecado en nuestras vidas, en un principio nos incomoda, está el Espíritu Santo diciendo: esto está mal. Pero si tú y yo seguimos y seguimos y seguimos, el pecado se vuelve algo normal en nuestras vidas. Y eso es bien peligroso como creyentes. Y nosotros debemos de tener valor, los líderes, los miembros de la iglesia, para poder confrontar el pecado de nuestros hermanos, y no es fácil. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de nuestra vida. Sí, ya de una manera más directa, en conforme a la organización que Dios ha establecido, en la estructura, los líderes juegan un rol importante para poder guiar, para poder exhortar a los hermanos, pero también es bien importante que cada uno de nosotros tengamos conciencia de eso y guardemos nuestras vidas del pecado. Alejemos nuestras vidas del pecado. El pecado no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Los placeres de este mundo se pueden disfrutar por un corto de tiempo, pero el resultado va a ser una condena por toda la eternidad. Y estas personas que no tienen a Cristo están en sus vidas disfrutando, gozándose de todas estas maldades, alejadas de Dios, sin temor de Dios, haciendo lo que se les place en su corazón, lo que se les place en su voluntad. Y por ahora están disfrutando, pero pobre de ellas cuando Dios les pida cuentas a sus vidas, porque ellos se van a ir al infierno. Y si viene Cristo, el infierno nos dice en Apocalipsis que va a ser tomado y va a ser arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego, donde va a ser el eterno sufrimiento. Y es duro decir esto a la sociedad, porque la sociedad siempre trata de excusarse de sus pecados. Siempre va a tratar de excusarse de lo mal que está haciendo. Y muchos cristianos también somos así. Buscamos excusas a nuestras fallas. Y no debería de ser así, porque Cristo ya está en nuestras vidas. Porque lo débil que yo soy se compensa con lo fuerte y todopoderoso que es Cristo en mi vida. Como cristianos no puedo decir: perdón, Misael, estoy en pecado porque soy débil, debes de entenderme. Eso que lo digan los que no tienen a Cristo en sus vidas. Pero tú y yo, que tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, nos es suficiente para poder permanecer fiel a aquel que es fiel con nosotros. Y vemos esta lista que para la sociedad ya es común: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dentro de esta lista no puedo ver que a través de estas acciones amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo.
se hace todo lo contrario: aborrecer al prójimo, aborrecer a Dios con estas acciones. Y yo en esta hermosa mañana, hermanos, les invito a que nosotros permanezcamos firmes, porque contra toda esta lista que hemos estado viendo y que la vimos de una manera rápida, que yo creo que está al entendimiento de todos, contra todas estas acciones nos vamos a enfrentar. Contra todas estas acciones tenemos que vivirlo todos los días. Cuando Cristo oró por sus discípulos, no le pidió al Padre que los quitara de este mundo y ya los llevara al cielo. Le pidió al Padre que guardara de ellos. Porque nosotros estamos en este mundo y estamos en esta sociedad, y vamos a ser provocados y vamos a ser hasta cierta manera llevados, guiados, si no tenemos cuidado con quién nos juntamos, a realizar estas actividades que ya no deben de estar presentes en nuestras vidas. A mí se me queda un proverbio muy interesante que nos dice que si tú quieres ser sabio, debes de andar con ¿quiénes? ¿Con necios? Con sabios. Es lo mismo, aplica lo mismo en nuestras vidas. Si queremos ser buenas personas en esta sociedad, tenemos que juntarnos con buenas personas. Si queremos ser buenos cristianos, debemos de juntarnos con buenos cristianos. Entonces, yo en esta hermosa mañana, a lo mejor vamos a ser un poco breves, pero yo, hermanos, les invito a que seamos conscientes de con qué nos estamos enfrentando en esta sociedad. Personas que aborrecen a Dios, personas que no quieren saber de Dios, pero tú y yo debemos de permanecer firmes. Debemos de estar fundamentados en la palabra de Dios y no ser movidos y tampoco ser llevados a practicar estas cosas, porque nuestras vidas ya han cambiado, nuestras vidas ya deberían de ser diferentes. Mira lo que nos dice el versículo 32: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, estas personas dentro de su corazón, esa conciencia les dice: tengan cuidado porque va a haber un juicio, va a haber un final para todas las malas acciones. Así como va a haber una recompensa para las buenas acciones de los creyentes, va a haber un juicio, una condenación para todas esas malas acciones de aquellas personas que se rehúsan depender de Dios, que se usan depender de Cristo. Y sabiendo eso, entendiendo eso, mira qué nos dice este versículo 32: que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Más adelante el apóstol Pablo nos va a hablar que así como entró el pecado a la vida de los hombres, también entró la muerte. Hermanos, el pecado en nuestras vidas no nos trae nada bueno. Nos trae cosas terribles a nuestras vidas. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero esta muerte no está hablando del proceso que tú y yo tenemos que pasar solamente. Está hablando de una muerte que hace referencia a estar alejados de Dios. El miércoles con los hermanos estábamos viendo Mateo, algunas enseñanzas de Jesucristo, y yo les preguntaba a los hermanos, y va esta misma pregunta para ustedes: ¿estamos listos para partir con el Señor? Porque si no estamos listos, nos estamos aferrando a este mundo y a los placeres que este mundo pueda dar. Y podemos poner muchas excusas. ¿Y por qué les hacía esta pregunta a los hermanos? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque estábamos viendo acerca
del tesoro que Dios nos habla o que Cristo nos deja en Mateo, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Que tú y yo debemos de pensar en las cosas eternas, no donde el orín y la polilla corrompen. Y esto es algo bien interesante porque nosotros deberíamos de estar enfocados en la eternidad y no en este tiempo tan corto de vida que tenemos. Y cuando en este versículo nos habla de muerte, toda la humanidad tiene que morir porque porque todos tenemos en un principio la naturaleza caída, a excepción de Cristo. Entonces, la muerte fisiológica, la muerte que cada uno de nosotros va a tener que pasar a menos de que seamos arrebatados, pero todos tenemos que morir. Pero en este versículo habla de la muerte, haciendo referencia a la condenación eterna, donde ya no va a haber más oportunidad. Donde en esta vida, si no entregas tu vida a Cristo, después de la muerte que todos tenemos que pasar, vas a ser arrojado o van a ser arrojados al lago de fuego. Y ahí van a pasar toda su vida, por toda la eternidad, alejados de Dios. Y las personas lo saben, lo entienden, porque Dios se los ha descrito. Pero a ellos no les importa. Tan perversa, tan alejada, tan confundida puede estar su mente, su corazón, que a lo mejor no tienen valor para ellos. Fíjate que nos dice al finalizar este versículo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solamente ellos hacen el pecado, sino que también aprueban el pecado de los demás, sino que también viven con el pecado de los demás. Y mira lo que nos dice Gálatas, lo que debe de estar presente en nuestras vidas. Te voy a invitar a que vayas conmigo a Gálatas. Capítulo 5. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a leer estos versículos 16 al 26. Vamos a leer primero del 16 al 21. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puedes tomar tu lugar. Aquí en estos versículos, ¿quién nos está hablando? Igual el apóstol Pablo. Tú y yo podemos encontrar muchos sinónimos de la lista que leíamos en Romanos, en Gálatas, en estos versículos del 20 al 21. Y ahora, y tú y yo entendemos, ¿quiénes practican estas cosas? Todas las enseñanzas que hemos estado viendo de la realidad de la humanidad, ¿quiénes practican estas listas, estas acciones, estas actividades? Los que rechazan a Dios, los que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Eso nos queda claro, lo entendemos. La sociedad está viviendo bajo estas acciones porque están alejadas de Dios, porque su mente está corrompida.
porque viven en inmundicia. ¿Te acuerdas a qué hacía referencia la palabra inmundicia? A alejar, a aborrecer a Dios. Viven en inmundicia, viven en injusticia. ¿Te acuerdas a qué hacía la referencia a la injusticia? Aborrecer al prójimo, a no ver por el bien de los demás, sino por el mío. Pero mira qué nos dice al inicio de estos versículos que leíamos. Digo, pues, andate en el Espíritu. ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A la sociedad perdida? No les podía estar hablando a ellos, porque la sociedad está muerta espiritual. Pablo le está hablando a los creyentes, aquellos que han aceptado a Cristo. Tú y yo hemos aceptado a Cristo. Esta palabra es para nosotros. Y nos dice, andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso también es una realidad, que andamos en Cristo, pero tenemos una lucha con nuestra carne. Tenemos una lucha con el pecado que está en nosotros por causa de nuestra naturaleza caída. Pero el apóstol Pablo nos dice, anden en el Espíritu. No anden un rato en el Espíritu y luego en la carne y luego vuélvanse. No, nos dice, vivan, anden, sean guiados por el Espíritu Santo. Y luego mira qué más nos dice este versículo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora tú y yo tenemos una lucha en hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Por eso el apóstol Pablo nos dice, anden en el Espíritu, porque esa es una realidad. Estamos luchando con el pecado que está en nosotros. Y debemos de entender que ¿qué es el pecado? El pecado es todo pensamiento, toda palabra, toda acción que es contraria a la voluntad de Dios. Y que el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. Puede traer satisfacción, puede traer placer a nuestras vidas en esta vida física que tenemos, que es por poco tiempo. Pero no se va a comparar a la grandeza que hay por la eternidad si estamos en Cristo. Y si entendemos eso, que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros estamos contrarios a la voluntad de Dios, estamos deshonrando nuestras vidas, estamos deshonrando a nuestra familia, estamos deshonrando a la iglesia, pero estamos deshonrando a Cristo, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Y si no comprendemos eso, y si no valoramos eso, muy difícilmente como cristianos vamos a llevar una vida en santidad. Porque es bien fácil decir, es que yo vengo a la iglesia, es que yo leo mi Biblia, pero Cristo nos llama a dar frutos con nuestras acciones. Y cuando tú y yo comprendemos y realmente entendemos y realmente valoramos el sacrificio que Jesucristo hizo por nuestras vidas, nos aferramos a seguir poniendo nuestros ojos en Cristo. Y si nuestra cabeza, si nuestra mente, si nuestro corazón está viendo a Cristo, no vamos a ser movidos, no vamos a caer en pecado. Pero ese es el gran reto de los cristianos. Luego nos dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Porque en el Antiguo Testamento las personas tenían que seguir la ley, y para las personas era imposible cumplirlas. Porque la ley, y vamos a verlo más a fondo en Romanos, porque la ley es perfecta. Y Dios nos dejó la ley en el Antiguo Testamento por varias funciones, pero nos dice en Romanos que la ley es perfecta. Y a lo largo de este capítulo de Romanos 1, versículos 18 en adelante,
hemos visto que nosotros somos imperfectos. No podemos cumplir la ley si somos imperfectos, porque la ley es perfecta. Por eso es que nos dice este versículo: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, cuando nos dice si sois guiados por el Espíritu, nos está hablando que estamos viviendo bajo la gracia de Cristo. Y luego viene la lista que el mundo practica y que a lo mejor muchos cristianos también la están practicando. Y que tú y yo en este momento tenemos tiempo para reflexionar en nuestras vidas y decirle no al pecado. Porque el pecado no es más poderoso que el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Y mira qué nos dice. Una vez más te voy a leer esta lista. Y si nosotros andamos en alguna de estas acciones, tenemos tiempo para alejarnos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros ya no tenemos parte con esto. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a leer los últimos versículos. Del versículo 22 al versículo 26 dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Puedes tomar tu lugar. Ahora el apóstol Pablo termina con el fruto del Espíritu Santo que está presente en la vida de ¿quiénes? De los cristianos. Y cuando yo hablo cristianos, estoy haciendo referencia a aquellos que han aceptado a Cristo y que son salvos. Porque hoy también las ideologías de las religiones quieren quedarse con la definición de cristianos. Pero si tú y yo recordamos la historia en Hechos, ¿dónde se usó por primera vez la palabra cristianos? ¿Lo usó la Iglesia Católica? ¿Dónde? En Antioquía. Entonces, la palabra cristianos no hace referencia a alguna denominación, sino hace referencia a aquellos que han aceptado a Cristo en sus vidas. Claro que entendemos por qué les decían cristianos, porque eran seguidores de Cristo, porque ellos habían dejado todo por seguir a Cristo. Y la sociedad hoy en día, hermanos, ve todas estas acciones ya normal en sus vidas. Y a mí me da mucha tristeza porque también en la iglesia general estamos luchando con todo esto. Algunos cristianos ya ven normal todas estas acciones. El ser idólatra, el ser hechicero, el ser celoso, el tener iras. Pero mira, de los versículos que tú y yo leíamos, nos dice este versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo en esta hermosa mañana, hermanos, les invito a que tú y yo vivamos no bajo los deseos de la carne, sino bajo el fruto del Espíritu Santo que ya está en nuestras vidas. Pero eso conlleva de una manera clara, de una manera directa en nuestras vidas practicarlas.
Yo te invito que a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana, Dana al principio cuando daba los anuncios decía que bueno que has venido a la iglesia para iniciar con el pie derecho esta semana. Yo, hermanos, les invito a que nos enfoquemos en que practiquemos el fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que es amor. ¿Amor para con quién? Amor para con Dios. Amor para con nuestro prójimo. Amor para con nuestra familia. Amor para con nuestra iglesia. Después es gozo. Yo no sé cómo te sientas tú. A lo mejor cansado, triste, sin ganas. Y si tú te pones a preguntar, bueno, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento sin ganas? A lo mejor no me está yendo bien en la escuela. A lo mejor no me está yendo bien en el trabajo, con la familia. Pero nuestro gozo es Cristo. Todo lo que puede estar pasando y puede estar afectando a mi alrededor, debo de tener la madurez de que no influya en mi vida espiritual, en mi crecimiento, porque mi gozo es Cristo, porque el gozo de mi salvación es Cristo, nos dicen varios salmos. Vamos a ver qué otro fruto nos menciona. Paz. Antónimo de contienda, de ira, de disensiones. A lo mejor yo no me entiendo con mi familia, no me entiendo con mis hermanos, no me entiendo en el trabajo, no me entiendo con los maestros en la escuela. Pero tú y yo somos llamados a ser pacificadores. Antes de hacer algo, mucho antes de pensar y después de hacerlo, tengo que consultarlo con la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice este fruto del Espíritu? Paciencia, benignidad. Que yo de una manera consciente, de una manera voluntaria y después de una manera que ya sin pensarlo yo pueda hacer buenas acciones con aquellos que están necesitados. Y yo hace tiempo les ponía un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están manejando y están en Cinco Señores, en el periférico, viene a lo mejor una persona que está necesitada y pidiendo dinero. Y lo primero que hacemos es subir la ventana, ponerle más volumen al radio para no darnos cuenta. Pequeñas acciones pueden cambiar la vida de las personas. Ahora mucho más con nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad. Yo les invito que de una manera personal manden un mensaje a los hermanos, le llamen a los hermanos, pregunten cómo están. Pregunten cómo les fue en esta semana. Seamos buenos dentro de nosotros. Que nazca esa bondad en nuestras vidas. Que ya está en nosotros. Simplemente tenemos que practicarla. La bondad, la fe. Primera de Pedro veíamos la fe. ¿Quién es nuestra fe? Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mansedumbre. Que seamos personas serviciales. Hace un par de domingos también tocábamos acerca de que Cristo nos dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir en esta tierra. ¿A cuántos de nosotros nos gusta servir? Porque servicio conlleva humildad, conlleva amor. Muchos de nosotros queremos que nos sirvan, pero no queremos servir. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos, hagámoslo. Templanza. Esta templanza va más allá, no ser de doble ánimo. Cuando todo va bien en mi vida, soy el primer cristiano en estar aquí en la iglesia. Cuando no todo marcha bien, ni me aparezco en la iglesia. Llevemos una vida constante buscando la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Y después nos dice, contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros vivimos por el Espíritu? Todos los que somos hijos de Dios estamos vivos en el Espíritu. Los que no tienen a Cristo están muertos en su espíritu, porque están alejados con Dios. Pero ahora que tú y yo ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos vivifica. Entonces, si estamos vivos en el Espíritu, si ya aceptamos a Cristo en nuestras vidas, debemos de andar conforme al Espíritu, a la voluntad de Dios. Ya no a la voluntad del pecado, ya no a la voluntad de la sociedad. Eso es algo que también debemos de comprender. Ya estamos vivos en Cristo. Ahora nuestra obligación es andar bajo el Espíritu, bajo la palabra, bajo la enseñanza que Cristo nos ha dejado. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar. Así terminamos en este servicio el capítulo 1 de Romanos. El próximo domingo, ahora sí vamos a hablar un poquito más de lleno a nuestra responsabilidad como cristianos. Y esto solo es una parte de lo que tenemos que hacer. Y yo les voy a pedir que estemos orando por nuestra iglesia, que nos estemos animando, que si tenemos alguna necesidad, alguna circunstancia por la cual estamos pasando, puedes acercarte al pastor Antonio, puedes acercarte a nuestras vidas y ver la manera de poder ayudarte. Pero aquí estamos porque somos familia y sigamos firmes, aferrados en nuestra fe en Cristo. La sociedad va a tratar de derrumbarnos, de destruirnos. Satanás va a tratar de meterse en nuestra iglesia. Por eso es que en Mateo, en el Sermón del Monte, también se nos hablaba de los falsos maestros, de los falsos profetas que iban a estar en la iglesia. Pero nosotros debemos de tener esa fortaleza en Cristo y fortalecernos en nuestros hermanos para permanecer firmes a su palabra. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias por este momento y gracias por esta palabra que a lo mejor fue dura para nuestras vidas. Yo espero, Señor, que nos haya hecho reflexionar en nuestra mente y en nuestro corazón que ya no tenemos parte con los deseos de la carne, ni con los deseos de esta sociedad, ni con la voluntad de Satanás, Señor. Esta sociedad que está apartada de ti, está viviendo alejada de ti, no estimándote, no valorándote, pero nosotros ya no, Señor. Nosotros debemos de estar viviendo bajo tu voluntad, Padre. Y en esta hermosa tarde yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de nuestros hermanos que nos encontramos en esta reunión, Señor, y de los hermanos que nos están viendo de manera presencial, Padre. Sabemos que también somos imperfectos, pero también sabemos que tu Santo Espíritu está en nuestras vidas. Y en esta hermosa tarde, Señor, yo me hago una evaluación de mi vida y de todas aquellas cosas que no estoy haciendo bien y que estoy en contra de tu voluntad, Señor. Y te doy gracias por la oportunidad que tú me permites de poder reflexionar en este tiempo. Te doy gracias por la vida que tú me has dado, Señor. Y Padre, en esta hermosa tarde, Señor, quiero comprometerme contigo a vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Alejada del pecado, alejada de lo que esta sociedad pueda ofrecerme, Señor, y de ese placer que puede traer la carne, Padre. Porque si yo he sido vivificado por tu Santo Espíritu, he recordado que debo de andar conforme a tu Espíritu, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, y que nos está viendo. Señor, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras necesidades y tú conoces nuestras aflicciones. Y en esta hermosa tarde, Señor, yo te pido que tú nos des la fuerza, la gracia para poder seguir adelante, que tú consueles al que está caído, que tú consueles al que está
triste, al que está desanimado, que tú levantes, Señor, al que se ha caído, que tú llenes de tu gracia y de tu amor a aquel que está perdido, Señor, al que está confundido, al que ha sido seducido y atraído por el pecado de esta sociedad, Señor. Que sea tu amor, tu bondad, tu benignidad, tu longanimidad la que nos hagan volver a ti una vez más, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a ser una familia verdadera en ti, Señor, donde con mis hermanos podamos encontrar refugio y consuelo para aquel que está necesitado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres bondadoso. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.